Dios eterno, Dios de toda bondad, toda misericordia, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias por el perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestras almas y el regalo de la vida eterna. Te doy gracias por cada hermano que en esta tarde está conectado. Te rogamos por aquellos que no lo han hecho, que tu Espíritu Santo los inquiete a hacerlo, mi Dios. Pedimos que perdone todo nuestro pecado, nuestra falta, nuestras ofensas en este día. Que nuestra mente esté abierta y nuestro corazón dispuesto a recibir la enseñanza de este día. Te pido por el maestro que tú le uses, Señor, conforme como él se haya preparado y que esta clase de esta noche sea de edificación a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que escucharán esta clase más luego. Te lo rogamos, te lo pedimos, Padre amado, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano Pedro. Si está hablando, está en mute. Pedro, está, no te escuchamos. Dios le bendiga. ¿Me escuchan ahora? Yeah, I can Sí. hear you now. Yeah, Yes. yeah. Well, I don't know what it was. Perdón, yo no sé qué pasó. Es la primera vez que pasa, pero el sistema mismo lo estaba bloqueando. Me estaba pidiendo que entrara a settings y que hiciera otra serie de cosas. Bueno, el tema de esta noche es un tema sumamente interesante que nos presenta el expositor hablándonos sobre el pecado. Ahora, le estaba comentando al pastor esta tarde que al mirarlo así, a grosso modo, ¿verdad? Como digo yo bromeando, a 38.000 pies de altura, como que todavía le queda, le falta algo al expositor, porque lo presenta de una manera bien sencilla. Eso no quiere decir que esté mal expuesto, sino que todavía quedan demasiadas cosas. Porque si usted va a cualquiera de los libros de teología, pues entonces hay unas subdivisiones
del pecado, que no tan solo consiste en la definición, si es que hubiese una definición como tal, porque realmente no la hay, ¿sabe? Como una definición, como que, qué sé yo, como que podemos decir que 2 más 2 es 4 en matemáticas, pues algo así, pero no existe, pero hace un buen trabajo, en cuyo caso quizá lo que yo puedo hacer es tratar de llenar algunos espacios para que todos tengamos más información y cuando se den tópicos que podamos leer en la Biblia, podamos entender exactamente por qué se considera tal cosa pecado, por qué Dios lo ve pecado y así sucesivamente. O cuando leamos un libro de alguno de nuestros autores favoritos, en muchos de los casos Núñez, Sujel Michelén, eh, John MacArthur, que en paz descanse, cualquiera de ellos, y aborden ese tema, pues entonces uno sepa a qué se están refiriendo y por qué. No sé si es el mismo sentir, si ustedes lo leyeron ya, si ustedes vinieron sólidos, preparados para la batalla. Pero vamos a empezar, porque el tema está interesante, muy interesante. Quizá puedo ir intercalando una cosa con otra cuando lo encuentre apropiado y si no, como lo había dicho el pastor esta tarde en una conversación que tuvimos, pues a lo mejor vamos sobre el expositor y al final, entonces vamos sobre el libro de Grudem, que no está difícil, al contrario. Y lo único que quisiera cubrir es la introducción del libro, la introducción del tema, porque el tema como tal son más de 30, 40 páginas. Así que vamos con el favor de Dios y que el Señor nos dirija y nos dé palabra. Dice, iniciando en la página 8, la sesión 1 del libro 4. ¡Wow! Vamos rápido. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que va en contra de los mandatos de Dios. Como no está mencionado en ningún lugar y todavía queda bastante tela por cortar, yo le voy a dar otra que está en la Biblia, o sea, yo no le estoy dando nada, el Señor lo está dando. Santiago, y esta lo estoy diciendo de memoria, debería buscarlo para leérselo, pero Santiago en su carta, en el 4:19, me parece que es, de memoria aquí, vamos a ver. Santiago 4:17. Que se recuerden, y esto es de la Nueva Traducción Viviente para que sea todavía un poco más agradable al paladar. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Tan sencillo como eso. O sea, por eso si usted va a la parábola del buen samaritano, usted verá que los que pasaron y no hicieron absolutamente nada, sabiendo que lo bueno para hacer era ayudar a la persona herida, estaban cometiendo pecado. ¿Okay? Todavía hay una definición que cuando vayamos ahí, usted la va a ver más claro, pero no es como la expresa el expositor, pero sí, como verdad lo está diciendo el otro libro. Vamos entonces a comenzar. Dice introducción. El pecado, a pesar de ser una simple palabra, es un concepto increíblemente complejo, con muchas facetas, exacto, básicamente lo que estaba diciendo, que trabajan juntas para completar una imagen. Solo al ver el panorama completo es que podemos entender por qué es tan serio, detrimental a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra eternidad. En resumen, podríamos decir que el pecado es todo lo que va en contra de los mandatos de Dios. Y yo le voy a dar aquí, creo que es bueno intercalar esta del libro de teología de Grudem, y si quieren copiarla
por favor, o mantenerla en mente, pero mire a ver si le hace tanto sentido como lo que estamos leyendo. Dice, podemos definir el pecado de la siguiente manera. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes, y aquí hay una palabra que el expositor no lo menciona en ningún momento. Dice, no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. ¿Okay? Sabiendo nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, pues sabemos que nuestra naturaleza ya de por sí va en contra de la naturaleza santa y divina de Dios. Así que seguimos con el expositor. Dice, en resumen, podemos decir que el pecado es todo lo que va en contra de los mandatos de Dios. En esta sesión exploraremos juntos los diferentes aspectos que la Biblia expresa sobre el pecado. Son bastantes. La Biblia, por mucho que nos gustaría, no es un diccionario en el que encontramos definiciones. Y eso es cierto. En la actualidad tenemos un pensamiento muy lineal y así es como tendemos, y más ahora en estos tiempos, nosotros tendemos a pensar, y vuelvo con el ejemplo de 2 más 2 son 4, este es el resultado que esperamos, esto es el resultado de tal cosa, y esto me debe llevar aquí a un razonamiento lineal. Una cosa me debe llevar a la otra. Sin embargo, la Biblia no está escrita de esa manera. Dice, pero la Biblia está escrita con una mentalidad judía. Y yo diría que no es no tan solo judía, sino es otro tiempo, otras costumbres. Entonces, en lugar de darnos definiciones sobre cada palabra, se nos suelen dar más cuadros o panoramas sobre cada concepto. Por eso no bastaría con definir el pecado con base a un texto como primera carta de Juan, es el capítulo 3, no el capítulo 6, pueden corregir eso ahí. Es el capítulo 3, versículo 4, donde dice, el pecado es infracción de la ley. Dice un poquito más, vamos a buscarlo para estar contestes. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, déjeme buscarlo en Reina Valera, que ustedes, todo el mundo lo tiene en Reina Valera, mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Fíjate que, mira lo que dice, todo aquel que comete pecado, o sea, pero ya tiene que haber cometido el acto. Entonces, infringe también, y a eso se refiere aquí el expositor cuando va a decir ahora, de hecho, ese mismo texto nos menciona que eso es tan solo parte de lo que significa el pecado, agregando la palabra también antes de introducir esta afirmación. El pecado sí es una transgresión. Copien esa. El pecado es una transgresión, pero también es una equivocación y una revelación. O sea, hay una transgresión y una revelación contra Dios. Eso es pecado. Pero si usted mira la definición que yo le di hace un momento, estamos hablando del libro de teología, le dice que el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturalezas. O sea, aquí ya estamos en la misma línea de pensamiento con diferentes palabras, diferentes palabrerías, pero es que de que es una transgresión, lo es. De que es en contra de Dios, lo es. Pero en contra de Dios, de la ley moral de Dios, de la ley moral de Dios. El pecado sí es una transgresión, pero también es una equivocación, porque ya veremos en la próxima página, y lo anticipo, y eso posiblemente todos lo sepamos, que una de las definiciones que se le da al pecado es errar al blanco. Quiero tirar aquí, quiero hacer lo que el Señor me dice en su ley moral, en la Biblia, en los mandamientos, en todas las cosas que Él nos dejó,
y no lo hago. Decido hacer otra cosa por mi cuenta. Así es que hierro cuando tiro al blanco. Dice el próximo párrafo. Sin embargo, el pecado va más allá de nuestras acciones. O sea, fíjate que en ningún momento el expositor ha sido tan expresivo como para decirnos que es acciones, actitudes, como dice el libro de teología, acciones, actitudes o nuestra naturaleza. De ahí viene entonces la definición que nos pide en un futuro, creo que es en un par de páginas, cuando está haciendo las preguntas y nos habla de pecado externo o pecado interno. Así que lo que es pecado externo es aquello que son acciones, acciones que nosotros son tangibles o las podemos ver. Internas, aquellas que pensamos. Así que ya ahí hay dos tipos de pecado. Y tipos de pecado hay suficientes. Y sin embargo, el pecado va más allá de nuestras acciones. Santiago enseña esto cuando pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vosotros, de vuestras pasiones? Y así sucesivamente. Eso es Santiago 4.1. Y realmente lo que dice, lo que habla es de las pasiones, de las concupiscencias de nuestro corazón, de dónde vienen. Y no es una pregunta de ignorancia, sino de enseñanza. Las guerras, los pleitos, los pecados surgen de nuestras pasiones. Fíjese que ahí ya no está hablando, es más allá de las acciones, ¿verdad? Esto es interno, la pasión, el ego, el egoísmo, el coraje, la ira, eso es interno. Esto es lo que Jesús enseñó al afirmar que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que ahí usted tiene Jesús hablando de ese tipo de pecado que no tan solo es acción que se ve, acción que otros pueden determinar. Mira lo que hizo el pastor Winston, mira lo que hizo Pedro, sino que si estoy pensándolo, es pecado para mí, pero ustedes no necesariamente tienen que enterarse. Dice, el pecado es muy peligroso, ataca desde el corazón con engaños, tal como lo expresa el profeta. Esto es Jeremías 17:9, de hecho uno de mis pasajes favoritos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero no estamos solos. Nuestra esperanza está en Jehová. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Dios contesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, en el versículo 10. Hasta aquí, que es la introducción. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir? Pastor, ¿algo usted tenga que decir, que añadir? Christian, No, está todo bien. Clarísimo como el agua. Pedro, diga usted, es Gilberto. diga usted. Bueno, no, para comentar exacto, no sé si no he tenido chance de leer completo esto, pero me imagino que tal vez más adelante lo comente, ¿no? Pero en sí, cuando comparamos el antiguo pacto con el nuevo, ¿no? En que en los mandamientos ya se habla, claro, la ley viene para confrontarnos con el pecado, ¿no? Y cuando en uno de esas, no fornicarás, en uno de los mandamientos, o sea, y sin embargo ya Jesús ya con el nuevo pacto dice de desear a la persona, ¿no? En nuestra mente, como estás hablando tú, esos pecados internos, ya te hace adúltero. Correcto. ¿Entiendes? Nada más o sea, de desear estamos hablando de una mujer, pues, ajena, ¿no? Que no es tu esposo. Entonces, Correcto. vemos cómo es, sin embargo, tenemos la ley que vamos a llamar dura, ¿no? En el sentido de cumplirla, pero también el nuevo pacto es mucho más, ¿cómo diríamos? Más dura, pues, más, en el sentido de que
nada más de pensamiento, uno puede inclusive pecar de una vez, pues. No, tanto es así que te dice que si vas a pecar por un ojo, mejor te lo arrancas y llegas sin un ojo al cielo, pero llegas. Exacto, es mejor. Yep. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Página 10. Dice, hay una quiero adelantarme para que usted no piense que hay un error en lo que está, como lo está planteando el expositor. Si usted mira el encabezado, dice el pecado como errar al blanco. Y si usted mira el segundo encabezado, dice el pecado como transgresión. Y si usted leyó el material, se va a dar cuenta que las dos explicaciones son iguales, es la misma explicación. ¿Por qué? Porque una transgresión y errar al blanco es lo mismo, es similar, es igual transgredir que errar al blanco. De hecho, cuando uno hierra al blanco, el resultado es que es la transgresión. Así que por eso está de la misma manera. Yo creo que hubiese sido mejor que lo explicaran de esa manera y no gastar la tinta. Dice, el pecado como errar al blanco. Un aspecto del pecado es errar al blanco de los estándares, y aquí ustedes sustituyen la palabra moral o el concepto moral de Dios por la palabra estándares de Dios, lo cual es básicamente lo mismo, pero en teología sistemática o en teología, punto, aún teología bíblica, de cualquiera de las otras que usted busque, teología lo que le va a decir es que es la moral de Dios, ley moral de Dios. Así que yo para mí cuando lo leo lo interpreto de la manera, un aspecto del pecado es errar al blanco de la moral de Dios, de la ley moral de Dios para la humanidad. A primera vista, errar al blanco suena como si nos refiriéramos a un simple error o una falla accidental, y realmente lo que es un error monumental. Pero en realidad significa quedarnos cortos ante la gloria de Dios. Al elegir, mire lo que dice, si estamos errando al blanco, estamos escogiendo qué es lo que quiero hacer. Hace poco oía a un predicador muy conocido y de verdad que cuando lo expresó de la manera que lo expresó, me chocó. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, le damos la espalda a Dios. Le estamos diciendo lo que tú me estás proponiendo o lo que tú me estás invitando a hacer, lo que tú me estás pidiendo hacer o lo que tú me estás requiriendo hacer, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo sé lo que tengo que hacer, contrario a lo que les leí hace un rato, ¿verdad? En Santiago 4:17, que es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Y si uno no lo hace, está pecando. Pero aquí hay una decisión voluntaria, de manera consciente. Mire lo que dice la última oración del primer párrafo. Dice, pero en realidad significa quedarnos cortos ante la gloria de Dios y elegir el pecado de de manera consciente. O sea, sabemos conscientemente lo que debemos elegir y elegimos lo contrario. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro Dios, el Señor me conoce. Él conoce mi corazón. Él sabe que como yo me he comportado siempre. Además que una vez al año no hace daño. Y pues no hice tal cosa, lo que sea, pero eso es un pecadito pequeño, ¿no? Para el Señor pecado es pecado, para que el que es santo, 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 pecado es pecado. Tanto es así, déjeme llevarlo al extremo, tanto es así que le dio la espalda a su hijo en la cruz por llevar su pecado y mi pecado. Cargando él nuestro pecado, dice Primera de Corintios capítulo
5, versículo 21, que al que no cometió pecado, se hizo pecado, lo hizo pecado, para librarnos a nosotros. Y en ese momento es cuando Jesús crucificado dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Pues por el pecado. ¿Pecado de él? No, pecado de nosotros. Esos que decimos que son simples, esos que decimos que es un pecadito blanco, pecadito gris, le ponemos hasta colores. Nos ponemos creativos, le ponemos colores. Pero entendemos que estamos errando, tirando al blanco y errando. Dice el expositor, entonces es apropiado referirnos al pecado como un fallo al vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Sí, si me están diciendo el estándar moral, me está exigiendo una cosa y yo estoy haciendo otra, viviendo en contra del estándar de Dios, pues sí. Pero la cuestión es esta. Debemos reconocer que este fallo es intencional y ahí es donde está la maldad de todo. Eso es lo que me chocó cuando escuchaba al predicador hace poco parafrasearlo de esa manera y usar tantos adjetivos coloquiales, más rigurosos, de diferentes tipos, pero son todos los que usamos. Es que no me interesa ir, es que yo no quiero hacer, es que el Señor conoce, además que esto un poquito, pecado es pecado. Y creo que en varias ocasiones me he referido a ustedes, y lo he hecho también desde el altar, desde el púlpito, y trato de vivirlo, aunque sé que estoy lejos de eso, pero diciendo para mí, o sea, si yo sé cuán grande fue el sacrificio, si sé lo que tomó el adquirirnos a base de la sangre de su hijo, y todavía me atrevo a infringir las leyes de Dios, la verdad es que merecemos menos todos los días. O sea, hay perdón, obviamente hay perdón, pero no me puedo amparar en que hay perdón cada vez cuando yo lo estoy haciendo o sea, cuando lo estoy haciendo voluntariamente, cuando estoy seleccionando el mal, cuando estoy seleccionando lo incorrecto por lo correcto. Es más, cuando estoy cambiando lo bueno por lo excelente. Lo bueno de tal cosa por lo excelente que me ofrece el Señor es pecado. Sigo con el expositor. Dice, erramos al blanco cuando elegimos hacer a un lado la voluntad de Dios. Y eso definitivamente constituye una decisión deliberada. Ahora, como equiparamos a iguales, lo pusimos iguales, el pecado como transgresión, los argumentos siguen siendo los mismos. Y acuérdese de ahí de cambiar estándar la palabra estándar por ley moral de Dios. Ahora, miremos el pecado como rebelión. Dice, me voy a ir un momento al libro de teología, porque antes de la definición que les leí hace un rato, de lo que Wayne Grudem, el doctor Grudem define como la definición que nos dio de pecado, la misma primera línea dice, la historia de la raza humana aparece en una escritura primariamente como la historia del ser humano en un estado de rebelión contra Dios y del plan de redención de Dios para llevar a muchas personas de regreso a la comunión con Él. O sea que sí están en línea el expositor. Lo único que el expositor lo tiene como un tema de definición de definición de pecado, cuando acá únicamente lo mencionan como un estado de pecado y rebelión. Aún así, vamos a darle lectura. Dice, para muchos el término pecado se enfoca en acciones explícitas. Y aquí está esa diferencia que estábamos hablando hace un ratito, de acciones que son internas
y acciones que son externas, pecados que son externos, pecados que son internos. Para muchos, el término pecado se enfoca en acciones explícitas, las acciones incorrectas que hacemos o las acciones correctas que descuidamos. O sea, fíjense que la definición que nos da Santiago es sabiendo hacer lo que es bueno y no lo hacemos. Así que esto va a la par. O sea, son aquellas cosas que hacemos que son incorrectas y aquellas que son correctas que debimos haber hecho pero que no hicimos. Constituyen pecado. Pero ¿cuál es la mejor manera de entender nuestro pecado más allá de nuestras acciones? Porque la Biblia presenta a las personas como seres responsables ante Dios. El pecado debe verse también en términos de oposición y rebeldía al rey, que es la línea de pensamiento que lleva la teología sistemática. Isaías 1:2 es uno de los muchos pasajes que describen el pecado en términos de rebelión a Dios. Y dice Isaías: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, ahí hay una acción de rebelión en contra de nuestro Creador. Así que esa es patente, esa se ve desde un avión. Dice, a la luz de esto, el pecado es una desobediencia personal y voluntaria. Subrayelas en su libro, porque eso va en acorde con lo que leímos anteriormente y va en acorde con lo que dice la teología sistemática también, ¿verdad? Es una desobediencia personal y voluntaria. Es levantar nuestro puño contra aquel que nos hizo. No es solo un acto, es también una actitud interna. Ahí tiene los dos que estábamos hablando. El pecado es rebelión en el corazón. Por eso es que anteriormente hablamos de la profecía de Jeremías. Ahora, vamos al próximo tópico. Y aquí hay un poquito de choque con la teología sistemática, pero no voy a entrar en él para no entrar en argumentos. Vamos a regirnos por el expositor. Dice, según el pecado como egoísmo. Y ya del tiro, cuando yo miro la palabra egoísmo en mi mente clínica, pues miro ego dividido por el ismo, que viene de uno mismo. Y ya yo sé que estoy hablando de yo mismo, no tan solo de yo, como decía el psicoanálisis de Freud, que es lo dividía Freud en tres partes: el ego, el superego y el id, que es la parte animal del hombre. La parte animal, el id, el ego, que soy yo, y la parte superior del hombre, que se parece mucho al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa es otra conversación. Dice, una de las actitudes más feas que los humanos expresan es el egoísmo. Debe decirle que tener un poquito de ego no es malo. Tener un poquito de swag no es malo. Lo que es malo es uno olvidarse de la gente que está alrededor de uno. Seguridad en uno mismo es bueno. Ultra seguridad de que uno se cree superior a todo el mundo y todo lo demás, ya eso me fui. Se me fue el avión, se me fue el barco. Así que donde erramos al blanco aquí es en el ismo, en el egoísmo. Nosotros querernos a nosotros, no tan solo querernos, pero querernos demasiado. Y entonces en el ismo le estamos añadiendo que no tenemos cuidado la gente que está alrededor de nosotros. Lo que nos importa es todo lo que me convenga a mí, aunque yo tenga que pisar a una persona para pasar por encima para llegar a algún lugar. Dice, una de las actitudes más feas que los humanos expresan es el egoísmo. Hay pocas cosas más desagradables que el comportarse egoístamente, incluso si esa persona somos nosotros. Debería estar todo en plural, ¿no? Si esas personas fuéramos nosotros. Pero, ¿por qué nos comportamos así y qué tiene que ver con el pecado?
Pues cuando pecamos, estamos teniendo una actitud y mentalidad egoísta. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros solamente. Estoy pensando en lo que me gusta a mí, lo que yo quiero. No estoy pensando en lo que le hace falta a la iglesia, por ejemplo. O sea, si yo sé que el Señor me está diciendo que dé un diezmo de tanto o que dé una ofrenda de tanto, y estoy consciente que estoy en mi corazón aquí apretado diciendo, mira, suelta el bolsillo, haz esto, y no lo hago, estoy pecando. ¿Por qué? Porque es que lo necesito para, qué sé yo, para irme a comer, yo no sé, para lo que usted quiera, pero para lo que quiera no es lo que el Señor le está diciendo. Y dice, hay cosas más desagradables, pero ¿por qué? Porque cuando pecamos estamos teniendo una actitud y mentalidad egoísta que asume que nuestras acciones nos guiarán a más felicidad que si obedeciéramos a Dios. Y entonces cuando yo pongo a Dios donde debe estar, de frente, donde debe estar en el centro de todo, y yo midiéndome, no midiéndome de quién es mejor, ni más alto, ni más grande, sino qué le debo, qué debo hacer, cuánto me está pidiendo, qué me está diciendo, cuáles son los estatutos, cuáles son los mandamientos, y yo considerando eso primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿no? Pero tengo que considerar a Él primeramente. Y una vez lo considero a Él y miro que lo que estoy haciendo está en acorde con Dios, no estoy en pecado. Pero si lo que estoy haciendo, sabiendo que estoy haciendo algo y hago lo contrario, sé que me estoy yendo buscando quizá una felicidad desobedeciendo a Dios. El egoísmo es una tendencia hacia nosotros mismos que muchos cubren hoy con la terminología amor propio. Y usted lo oye mucho de psicólogos principalmente. Y muchas personas llegan a la oficina y ya han venido o tienen terapia juntos, psiquiatra y psicólogo. Y mucha gente lo primero que nos van a decir, van a repetir que le dijeron fue, es que yo para hacer feliz a alguien tengo que ser feliz yo. Tengo que tener amor por mí, tengo que tener amor propio. Es que yo no me quiero a mí suficiente. A lo mejor es cierto. Pero ¿a qué grado ese amor propio yo lo voy a desarrollar, lo voy a demostrar? ¿Y a costa de qué? ¿Sacrificando qué? Pero es totalmente lo opuesto al amor. Claro, todo lo que hay que pensar aquí, o sea, yo llegando aquí, se me fue la mente a 1 Corintios capítulo 13. ¿Por qué? Porque Pablo viene del capítulo 12 hablando de cosas que son fantásticas, que son buenas, que son todos los dones que el Señor nos ha dejado. Los dones, los ministerios, y el que ejerza esto y el que reciba aquello. Pero llega un momento y dice, pero espérate. Tú puedes tener todo eso. Tú puedes tener todo eso. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Vas a ser como címbalo que resuena. Vas a ser, qué sé yo, suficientes diferentes cosas. Del versículo 3 al versículo 8. Va, y el amor es, y todo el mundo piensa que eso es para los matrimonios. No. Lo que está haciendo es una comparación del capítulo anterior. Es una continuidad del capítulo anterior, diciendo que el amor, si tú no tienes amor, mira, puedes tener dones de lengua. Hay un momento dado que Pablo dice, lengua yo hablo más que todos ustedes. ¿Entiendes? Pero no es eso, es tener amor, porque ¿cuál es el segundo? El primer mandamiento nos compromete con el Señor a que amarás a tu Señor, a tu Dios, con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Que completa los 10 mandamientos, entre ellos 12 juntas. Dice, amarás a tu prójimo, amarás. Si no hay amor, para la ley para nosotros los cristianos, la ley número 1 envuelve amor. Dice, pero eso es totalmente lo opuesto al amor. El amor mira hacia afuera para poner a los otros antes que a nosotros. Ese es el amor ágape. Hay 4 tipos de amor según la definición del griego. Y eso es interesante mencionar porque, como dijeron ahorita, la Biblia se escribió, hay una mentalidad judía, hay una mentalidad griega, aramea. No se escribió en español. Este lado del mundo todavía no existía.
y nosotros no teníamos ningunos escritos. Así que no se escribió para nosotros como tal. Las promesas son nuestras y todas las demás cosas. Y hay otras cosas que podemos abundar que sí. ¿Verdad? Que el Señor pensando en su presencia, pensando que iba a llegar hasta aquí, pues sí. Pero la realidad es que está escrita, dirigida de momento a otra generación, a otro pueblo. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Bueno, cuando se dice amor en el griego, te va a decir que es el amor ágape, que es ese amor perfecto. Te va a decir que es el amor fileo, filos, que es el amor entre hermanos. Se va a decir que es el amor estorge, que es un amor de amistad. Y se va a decir que es el amor eros, ¿verdad? Que es el amor erótico, que uno siente por su pareja quizá al principio y se desarrolla hasta que tenemos 60 años, por ahí 50 años, se va desarrollando poco a poco, hasta que es un amor ágape como tal, que realmente lo que ya desde el año 3, desde el año 2, desde antes quizá algunas parejas que son afortunadas y tienen esa oportunidad de quererse, amarse y ponerse a ellos después del Señor y de los diferentes grados en su vida, están ahí mirando el bienestar de cada uno. Pero entonces dice, el amor considera a los otros como más importantes que a uno mismo, amor ágape. Mientras que el pecado egoísta busca la gratificación y la felicidad personal. Aquí a veces en la traducción nos cambian los plurales y singulares, ¿no? Me está hablando en singular y de momento me lo cambia en plural. Mientras que el pecado egoísta busca la gratificación y la felicidad personal, el amor obra por el gozo de otros en la espera de hacer a otros felices en Dios. Así que no es otra cosa que una muy buena descripción del amor ágape. Dice el pecado como idolatría. Estas dos cosas realmente chocan en tenerlo como una definición como tal de pecado. Dice el libro de teología sistemática que no se debe considerar de esa manera porque realmente no hay una definición de egoísmo clara en la Biblia. O sea, una definición de egoísmo que nos diga que es, sabemos que el egoísmo es pecado, de la manera que lo definimos, pero una definición de es igual, o que lo podamos traer a conjetura, no existiría. De hecho, si les menciono, dice Grudem que la escritura no, primero, o sea, hay cuatro cosas que menciona. La escritura no define el pecado de esa manera. Segundo, una cantidad considerable de interés propio es bueno y está aprobado por la escritura, como cuando Jesús manda a que en Mateo 6:20 acumulen para sí tesoros en el cielo. O sea, bueno, acumular tesoros. Y eso estaría uno dice, caramba, pero es que eso es egoísmo. No, tú estás acumulando algo bueno y lo estás haciendo para el bien futuro en tu eternidad. Y dice, cuando buscamos crecer en santificación y madurez cristiana, en Primera de Tesalonicenses 4:3, e incluso cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo Jesús para nuestra salvación, Dios sin duda apela al interés propio de personas pecaminosas cuando dice en Ezequiel 33:11, conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, ¿por qué habrás de morir? Definir un carácter esencial del pecado como egoísmo llevaría a muchas personas a pensar que deben abandonar todo anhelo de beneficio personal, lo que es, por supuesto, contrario a la Escritura. Tercero, dice que muchos pecados no son egoísmos en el sentido ordinario del término, pues las personas pueden mostrar una dedicación desinteresada a la religión falsa o a metas educacionales y políticas que son seculares y humanistas y que son contrarias a la escritura. Pero esto no sería egoísmo en el sentido ordinario de la palabra. Dice, el odio a Dios, la idolatría, la incredulidad no son por lo general fruto del egoísmo
pero son pecados graves. Y cuarto, lo último que dice sobre el egoísmo, dice la definición así podría sugerir, que algo equivocado o pecaminoso, incluso en Dios, puesto que la meta más elevada de Dios es la búsqueda de su propia gloria. No obstante, esa conclusión es claramente errónea. Así que es mucho mejor definir el pecado de la manera en que la Escritura lo hace, en relación con la ley moral de Dios y su carácter moral. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de esto que hablé ahora? Aquí no hay contradicción, ¿eh? entre el expositor, y el expositor lo que está haciendo es creando algo que se habla popularmente y llevándolo de una manera que nosotros entendamos por qué lo están catalogando, e hizo un buen trabajo. ¿Dudas, preguntas, algún comentario adicional? Pastor, Christian. Seguimos. Página 11. Pecado como idolatría. Todo pecado, cada pecado en el que puedas pensar es una violación de los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vemos a los mandatos de Dios y queremos hacer lo contrario? Yo creo que hubo un momento dado cuando estábamos leyendo los atributos de Dios que decía que nosotros queríamos ocupar la posición de Dios, que queríamos sacarlo del trono, decía Tozer. ¿Por qué vemos a los mandatos de Dios y queremos hacer lo contrario? ¿Por qué desobedecemos a Dios sin siquiera pensar en ello? Es porque el pecado es mucho más profundo que simplemente nuestras acciones. Nuestros actos son el fruto o el resultado de nuestros deseos. Aquí estamos hablando entonces de sentimientos, de cosas internas. El pecado es un problema de corazón, un problema de afectos y deseos. Afectos y deseos. Pecamos porque es lo que queremos, y si usted mira, cambió la letra y lo puso, no sé, la traducción, italics. ¿Cómo se dice? Itálicos. Italics. No sé. Es lo que queremos hacer. La Biblia llama eso idolatría. Ese término podría asociarse con facilidad al hecho de postrarse ante una estatua de un animal o una persona, como el becerro o de oro o la estatua de Nabucodonosor. Al tomarlo de esta forma, pareciera que es tal cosa del pasado. La mayoría de las personas hoy se consideran ateas o algo parecido, entonces seguramente la idolatría ha cesado. La mayoría de las personas hoy se consideran ateas o algo parecido, entonces seguramente la idolatría ha cesado. Pero, y esta sí, yo lo apunto un poquito más, entiendo por cómo se ve esto como la idolatría como pecado por la próxima línea. Dice, pero la idolatría es el rechazo de Dios como Dios en el corazón. O sea, si yo prefiero quitarle tiempo a Dios, si yo prefiero quitarle tiempo a Dios y dárselo al carro, idolatría, a la casa, idolatría, al béisbol, que yo soy medio adicto a él, idolatría. Y así sucesivamente. O sea, si estoy yendo en contra de la ley moral de Dios, idolatría. Si estoy quitando a Dios de lo que se merece, de lo que yo debo darle, de con lo que debo retribuir, dice el salmista, ¿con qué me acercaré al Señor? O sea, ¿con qué? ¿Con qué me voy a acercar? Si lo que estoy haciendo en ese momento es separarme. Entonces entiendo cuando dice, pero la idolatría es el rechazo de Dios como Dios en el corazón. La adoración de cualquier persona o cualquier cosa que no sea Dios es actualmente y permanentemente, página 12, una sociedad de pecadores.
Toda persona busca aprobación, seguridad, poder, placer y demás fuera de Dios, y eso, y demás fuera de Dios, y eso es idolatría. O sea, sabio el Señor al decir en Mateo 6:33 que busquemos primeramente del reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos muchas cosas de afuera, demasiadas, buscando la satisfacción de la carne, buscando la satisfacción de nuestros deseos, buscando la satisfacción a veces de qué sé yo, algunas personas de su pareja y se salen de su casilla por hacerlo las cosas bien y sabiendo que no lo están haciendo bien. A cualquier lugar que corramos en tiempo de conflicto y lo que sea que busquemos para tener gozo o seguridad es lo que adoramos. El pecado comienza con un corazón que adora a algo o alguien que no es Dios. Repito y leemos por segunda vez. El pecado comienza con un corazón que adora, le quita tiempo a Dios, el tiempo que se merece, se lo quita, adora a algo o a alguien que no es Dios. Y entonces si usted escucha a la persona hablar, no en la iglesia, no en la iglesia, usted lo oye hablar en otro lugar y le va a hablar de muchos temas. Y usted se va a fijar en que le va a hablar de tantas cosas que ahí le está diciendo quiénes somos de verdad. Porque dice Mateo 12:34, dice, porque de la abundancia del corazón habla tu boca, de lo que está lleno tu corazón. Y si tu corazón está lleno, qué sé yo, de carros, va a hablar de eso. Pero no te va a hablar de y vas todos los domingos a la iglesia. Y quizá oramos también. Y quizás ayunamos y hacemos diferentes ejercicios pensando que estamos haciendo lo correcto y estamos en pecado. Sigo con el expositor. Las raíces profundas del pecado en nosotros son la razón por la que necesitamos el Evangelio. Jesús es la solución de nuestro problema, de todos los problemas. Y lo que hace no tiene igual. Él no simplemente hizo que Dios olvidara nuestra deuda, sino que se involucró de manera más íntima y duradera. Por Jesús tenemos la oportunidad de dejar el pecado atrás y vivir algo distinto. O sea, yo creo que todas las cosas las debemos llevar a la cruz. Si la llevamos a la cruz, vamos a cambiar radicalmente, se puede decir así, nuestra manera de pensar. Y entonces vamos a cumplir con aquello que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Y vamos a cambiar, vamos a transformarnos, no siguiendo las corrientes de este mundo, sino transformarnos para probar cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Dice, lean Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pregunta, ¿qué pecados externos son enlistados por Pablo? Contestación. Fornicación, idolatría, adulterio, asesinatos, ladrones, estafadores, los borrachos. Son acciones, ¿verdad? Acciones externas. Dice, acciones visibles, difamación, robo,
calumnias, asesinatos. Gracias. ¿Qué pecados internos son enlistados por Pablo? La ira, el odio, egoísmo, idolatría, Perfecto. etcétera, etcétera. Muy bien. Hay algo que quisiera, antes de cerrar con esto, fíjate que habla de las actitudes, ¿verdad? Habla de acciones y actitudes. Pero también yo les mencioné que hay un aspecto natural de la naturaleza, de nuestra naturaleza contra la naturaleza divina del Señor. Dice el libro de teología, la definición de pecado que dimos antes especifica que el pecado no es conformarnos con la ley moral de Dios, no solo en acción y actitud, sino también en nuestra naturaleza moral. Y toco este tema porque vamos a salir de eso en el expositor y no quiero dejarlo fuera. Dice, nuestra misma naturaleza, oiga esto, nuestra misma naturaleza, el carácter interno que es la esencia de quienes somos como personas, también puede ser pecaminosa. Antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones pecaminosas y teníamos actitudes pecaminosas, sino que éramos pecadores por naturaleza. De hecho, en Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Dice, por eso Pablo puede decir en Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores, referirse a nosotros de esa manera. Y en Efesios 2:3, como le dije ahora, que éramos hijos de ira, aún cuando está durmiendo un inconverso, aunque esté cometiendo acciones pecaminosas, ni cultivando, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas, ni cultivando activamente actitudes pecaminosas, es un pecador a los ojos de Dios. Todavía tiene la naturaleza de pecado que no se conforma a la ley moral de Dios. Seguimos con el expositor. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esas aseveraciones sobre la naturaleza nuestra versus la naturaleza divina? Solo quería hacer un comentario, Pedro. Sí, señor. Cuando ve el libro de Edison, él hace una observación muy interesante, que en el Antiguo Testamento se le da más énfasis a lo que es a la acción, como el robar la acción, el adulterio, más en el Nuevo Testamento esa es la cosa interna, el no codiciará el, los malos pensamientos, o sea que, Sí, y no es que se oponen entre sí, sino mirando haciendo énfasis a que Jesús, ¿verdad? Que nosotros sabemos, va más allá al origen, que todo esto está inicia en el corazón, el alma, el sí, corazón. Él también sí, ofrece varias maneras de definir el pecado, pero lo hace usando términos. Pero algo que él dice es que toda acción malvada o toda motivación malvada que se opone contra Dios es pecado. O sea, correcto, el reemplazar el lugar supremo de Dios con alguien o con algo es pecado, que eso es más o menos lo que estaba hablando sobre que va en la línea de idolatría. Pero en general, todos concordamos, ¿verdad? Que es el fallo a la ley moral de Dios. O sea, correcto. Y es parte de lo que estaba diciendo Gilberto ahorita y de los ejemplos que trajimos de Mateo y demás. Pero todo en la misma línea. Gracias, Pastor. Dice el expositor en la página 13, ¿qué se afirma sobre los cristianos en estos pecados? ¿Es su realidad actual? puede ser que éramos, que había en nosotros. Exacto. Y esa no es nuestra realidad. ¿Por qué es importante afirmar que no solo hemos sido lavados y justificados, sino también santificados en Jesús?
porque significa que hemos sido apartados y que podemos ir al Señor mientras tengamos vida y Él nos va a perdonar. Página 14, conexión con Cristo, que esto siempre para mí guarda mucha relevancia. Dice Jesús y el pecado. Jesús murió y resucitó para darnos perdón y transformación verdadera. El versículo que debemos memorizar, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y qué bueno que en este momento nosotros hemos estudiado todo lo que tiene que ver con santificación, justificación y todo lo demás, y usted entiende los conceptos como tal. Así que la semana que viene, si Dios quiere, podemos entrar al estudio personal número 1. El número 2, yo lo voy a dejar para que ustedes, cada uno lo haga para cada uno de ustedes. Pero Sí, antes de comenzar, el número dos es muy personal, muy es íntimo. muy personal, sí. El número 1 sí lo podemos hacer en grupo. Así que hasta aquí yo lo dejo y espero que se hayan disfrutado de la clase. Pastor. Muchas gracias, Pedro. Gracias. La próxima clase verá, entonces va a tratar cuál fue la consecuencia, el origen del pecado. Vamos a estar mirando el acto ese de Adán y de Eva. Pero esta clase, ¿verdad? Nos sienta la base para entender qué es pecado como tal, como se ha establecido esta noche, no una definición como tal. Se pueden coger muchos términos para llegar a lo mismo, pero esperamos que todos lleguemos a la conclusión y nos vayamos de esta clase sabiendo que todo lo que transgrede contra la ley moral de Dios es pecado, sea lo que sea, sea interno o externo. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos orando los unos por los otros. Recordándoles que el domingo, pues, estamos ahí. Y sé que este pasado domingo, pero la lluvia pudo más que mucho. Esperamos que este domingo no haya tanta lluvia. Este, Seguimos adelante y los hombres que están conectados, les recuerdo que el día 16 tenemos un compromiso, una cita a las 3 de la tarde, sabemos dónde y por qué y cómo y qué se va a hacer. Así que ponga eso en su agenda, no se lo olvide. Ya tenemos la aprobación del uso del lugar, así que solo falta que llegue el día 16 3 de la tarde, para vernos ahí. Oremos. Damos gracias a Dios, amado, por habernos permitido estar reunidos en esta noche. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo imploramos, que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos confiando en tu palabra, confiando en tu promesa, sabiendo que esa ya no es nuestra realidad. Tenemos un sumo sacerdote que puede identificarse con nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Damos gracias, Jesús, por haber provisto el medio para nosotros poder tener redención, salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados. Gracias por el Maestro. Te rogamos que el resto de esta noche sea para reflexionar, meditar y que podamos analizarnos internamente y ver si hay cosas que están tomando tu lugar en nuestra vida, si hay cosas que están teniendo más atención en nosotros que tú mismo, Jesús, y ayúdanos a corregir esa parte de nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios te bendiga, pastor. Amén. Dios te bendiga, Evo. Nos vemos el domingo. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Pedro. Hasta luego. A ustedes por soportarme. Dios les bendiga.